Me casé con la hija del amante de mi ex y todos creen que fue venganza. Hay golpes que no vienen con los puños, sino con silencios, miradas esquivas y teléfonos volteados boca abajo. Yo lo aprendí tarde, cuando todavía creía que el amor era suficiente para sostener un matrimonio. Me llamo Alejandro, y hasta hace unos años yo juraba que mi vida estaba encaminada, buena posición laboral, una casa que habíamos comprado juntos y una esposa que, en mi mente, era mi compañera para toda la vida. Pero la estabilidad se puede desmoronar sin advertencia. Todo comenzó con pequeñas señales que ignoré. La risa nerviosa cuando le llegaban mensajes tarde, el cambio repentino en su forma de vestir, las noches que decía estar agotada y se daba la vuelta para dormir sin siquiera despedirse. Yo quería creer que era estrés, que todos los matrimonios pasan por baches, que lo que habíamos construido era más fuerte que cualquier duda pasajera. Un día, al regresar antes del trabajo porque una migraña me estaba matando, encontré la verdad mirando directamente mi sala. No hubo escenas melodramáticas de dos cuerpos entrelazados. Fue más cruel que eso. Mi esposa estaba en el sofá, hablando animadamente por videollamada. Cuando entré, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. Después intentó colgar, pero ya era tarde, la cara del hombre en la pantalla me miró con sorpresa y una sonrisa cínica. No me hizo falta preguntar. El mundo no se cayó a pedazos en ese momento, pero sí dentro de mí. Ella negó, lloró, imploró. Me pidió que la escuchara, que era un error, que estaba confundida, que ese hombre, un empresario mayor, divorciado, simplemente la hacía sentir vista. Yo no podía creerlo. ¿No me veía a mí? ¿No veía la vida que intentábamos construir? En las semanas siguientes descubrí más, mensajes archivados, fotos, reservas de hotel con excusas perfectas. Su amante tenía una hija de mi edad, según su perfil en redes, pero eso entonces era un detalle irrelevante. La humillación me atravesó como una daga. No era solo la infidelidad, era la burla silenciosa, la capacidad de mirar a los ojos y decir te amo mientras planeaba su siguiente cita clandestina. El divorcio fue inevitable. Lo firmé sin pelear, no porque no tuviera motivos, sino porque ya no me quedaban fuerzas. Me fui de la casa que soñé para los dos y regresé a vivir en un pequeño departamento. Las noches eran las peores, silencio, recuerdos y una sensación constante de fracaso. Había días en que pensaba que nadie jamás podría entender ese dolor, esa mezcla de rabia y tristeza que te deja suspendido, sin saber si gritar o llorar. Me refugié en el trabajo, en el gimnasio, en caminatas largas donde intentaba convencerme de que tarde o temprano sanaría. Pero sanar no es olvidar. Es recordar sin desmoronarse. Lo único que sabía entonces era que el amor había dejado de ser un refugio para convertirse en una herida. Y, sin embargo, en algún rincón de mi corazón, todavía quería creer que la vida podía tener un giro inesperado que no fuera doloroso. El tiempo no cura por arte de magia, pero enseña a respirar. 2 años pasaron después del divorcio, y aunque todavía había cicatrices, ya no dolía como antes. Había aprendido a vivir solo, a preparar café solo para mí por las mañanas y a llenar mis tardes con libros en lugar de discusiones. Mi círculo social se había reducido, pero los que quedaron eran verdaderos. Aún así, la soledad a veces pesaba como una piedra en el pecho. Fue en una tarde tranquila de domingo cuando la conocí, sin advertencias ni giros dramáticos del destino. Yo estaba en una cafetería pequeña, escondida en una esquina del centro, el tipo de lugar donde el ruido se siente amable. Había ido a escribir, o al menos intentarlo, pero mis pensamientos vagaban entre la pantalla y la ventana empañada. Entonces escuché una voz dulce preguntando: ¿está ocupado este asiento? Levanté la vista y la vi. Cabello oscuro, ojos cálidos, sonrisa tímida. Vestía ropa sencilla pero elegante, y sostenía una libreta y una pluma. Me quedé sorprendido unos segundos antes de responder. No, adelante. Ella se sentó y abrió su cuaderno sin mirar demasiado alrededor. Yo intenté enfocarme en lo mío, pero había algo en su presencia que me atraía. Se sentía, tranquila, como si trajera consigo una calma que me hacía falta. Después de unos minutos, noté que observaba mi pantalla de reojo. Reí, un sonido que yo mismo no esperaba. No te preocupes, no estoy escribiendo nada interesante, dije. Ella sonrió, y esa sonrisa tenía algo genuino, algo que me golpeó en el pecho. Soy escritora aficionada, respondió. Siempre me da curiosidad ver qué inspiran los cafés a otras personas. Eso abrió la puerta. Empezamos a hablar, de libros, de música, de sueños rotos y nuevos comienzos. Su nombre era Isabella. No me preguntó sobre mi pasado y yo tampoco presioné para saber el suyo. Fue una conversación ligera pero llena de algo más profundo, algo que hacía tiempo no sentía, conexión. Las horas se escaparon sin darnos cuenta. Cuando se levantó para irse, se giró hacia mí con una expresión cálida. Me alegra haber coincidido contigo, dijo. Ojalá coincidamos de nuevo. Normalmente,
yo habría dejado que el destino hiciera lo suyo, pero ese día me animé. Podemos asegurarnos de que pase, respondí, tratando de sonar tranquilo aunque mi corazón golpeaba fuerte. ¿Te gustaría tomar un café otro día? Ella dudó por un segundo, como si analizara algo internamente, pero luego asintió. Me gustaría. Nos intercambiamos números y se fue con una sonrisa pequeña y luminosa. Cuando salí de la cafetería más tarde, sentí algo extraño. Ligereza. Como si alguien hubiera abierto una ventana en mi alma. No sabía quién era realmente Isabella, ni que su presencia iba a trastocar todo mi pasado de formas que jamás imaginé. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se veía como una sombra, sino como una puerta entreabierta. Las primeras semanas con Isabella fueron como volver a respirar después de tanto tiempo bajo el agua. Caminábamos por parques, compartíamos café y risas, y descubríamos que teníamos más cosas en común de las que yo esperaba encontrar con alguien. Ella no solo era agradable, era empática, inteligente, y tenía esa forma sutil de escuchar sin juzgar, como si el mundo necesitara más comprensión y menos prisa. Yo no tenía prisa. Me daba miedo sentir demasiado pronto, pero también me daba miedo perder lo que estaban haciendo entre nosotros. Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de recordarte que el pasado nunca desaparece del todo. Una tarde, estábamos en un restaurante pequeño. Isabella recibió una llamada y se apartó para contestar. Apenas escuché fragmentos. Papá, no voy a discutir eso ahora. Sí, ya lo sé, adiós. Cuando regresó, la vi molesta, pero no insistí. Cada quien tiene sus batallas. No fue hasta unos días después que el destino decidió revelarlo todo de golpe. Estábamos sentados en su sala, viendo una película, cuando en un momento pausó y dijo: Quiero contarte algo, sobre mi familia. Me tensé un poco, pero asentí. Ella tomó aire, como quien se prepara para una verdad incómoda. Mi padre cometió muchos errores. Fue infiel a mi madre durante años, dijo, bajando la mirada. Rompió nuestra familia. Hoy casi no hablo con él. Yo sentí un nudo en la garganta. Mi mente hizo una asociación inmediata, irracional, pero poderosa. Aún así, no quería sacar conclusiones precipitadas. ¿Y, sabes con quién estuvo? Pregunté, con temor. El nombre salió de sus labios como una sentencia. Con una mujer llamada Lucía. Ella estaba casada, pero... El resto de la frase se perdió, tragado por el latido feroz en mis oídos. Lucía. Mi exesposa. Sentí como si el piso se moviera. Isabella seguía hablando, explicando que había sido un escándalo silencioso, que su familia se destruyó, que su padre nunca pidió perdón. Alex. Me llamó cuando notó mi silencio. ¿Estás bien? No lo estaba. Me levanté despacio, intentando ordenar pensamientos que parecían cuchillas. Lucía, era mi esposa, murmuré, cada palabra pesando toneladas. Sus ojos se abrieron tanto que parecían dos lunas llenas. La desolación en su rostro fue inmediata. No puede ser, susurró, llevándose las manos a la boca. El silencio que siguió fue un pozo helado. No había lágrimas, al menos no al principio. Solo shock, incredulidad y un dolor viejo despertando como una bestia. Yo no sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Gritar? ¿Reír por la ironía maldita del universo? No te acerques, por favor, logré decir, no porque ella fuera culpable, sino porque mi corazón se sentía desnudo y expuesto otra vez. Isabella dio un paso atrás, con la voz rota. Yo no sabía, Alex. Te lo juro. Si lo hubiera sabido, nunca. La creí. En sus ojos había verdad, no manipulación. Pero aún así dolía. Dolía como el día que descubrí la traición original. Esa noche no hubo despedida. Solo distancia, silencio, y el eco de una vida que se negaba a cerrar del todo. Cuando salí al aire frío, me di cuenta de que había dos caminos ante mí: repetir la historia o enfrentarla para romperla. Aceptar la verdad fue como tragar vidrio. No era culpa de Isabella, lo sabía. Pero mi herida, aunque cicatrizada, volvió a abrirse. Lo curioso fue que después de unos días de silencio, fue ella quien dio el primer paso para hablar. Me buscó, con voz quebrada pero decidida. No quiero que la historia de ellos destruya lo nuestro, me dijo frente a mi puerta, con los ojos húmedos. Yo no soy mi padre. Aunque quieras alejarte, al menos quiero que sepas eso. Sus palabras me atravesaron. Yo mismo había jurado no repetir el ciclo, no culpar a inocentes. Aspiré hondo, sentí el orgullo querer empujarme a cerrar la puerta, pero la dejé pasar. Hablamos por horas. Del pasado, del dolor, del miedo. Y al final, tomé una decisión que ni yo esperaba. No quiero perderte, le dije. Pero necesito tiempo y claridad. Ella lo aceptó. No presionó. Fue paciente.
Y esa paciencia, ese amor sin exigencias, me sostuvo. Poco a poco, lo que dolía se transformó en algo más sano, compromiso con el presente, no cadenas al pasado. Los meses siguientes fueron un proceso. Sanamos juntos. Redefinimos límites. Nos fortalecimos. Y cuando finalmente le propuse matrimonio, lo hice no desde el rencor, sino desde la certeza. El día de nuestra boda fue íntimo, bonito. Isabella lloró, yo también. Pero la felicidad tiene enemigos invisibles y visibles. Porque no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los murmullos. ¿Viste con quién se casó? Eso es claramente venganza. Seguro quiere restregarle a la ex lo que pasó. Se casó con la hija del amante de su ex, eso no es amor, es revancha. Al principio, reímos de los rumores. Pero cuando los comentarios comenzaron a venir de conocidos, amigos e incluso familiares, la risa se volvió silencio incómodo. Un excompañero del trabajo me lo dijo en la cara durante una reunión. Te fuiste al extremo, ¿no? Admítelo, lo hiciste para devolverle el golpe. No tienes idea de lo que dices, respondí, pero su sonrisa burlona quedó tatuada en mi mente. El problema no eran los demás, sino que sus palabras despertaron dudas que yo creía enterradas. ¿Lo hice por amor o para cerrar una herida? ¿Era mi corazón sincero, o una estrategia inconsciente para ganar una guerra emocional? Isabella notó mi inquietud. Ella también empezaba a escuchar comentarios. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos y me miró con tristeza. Dime la verdad. ¿Alguna parte de esto fue para vengarte? La pregunta me dolió más que cualquiera de los comentarios externos. Porque no era acusación, era miedo. Miedo real. Tomé sus manos. Mi voz tembló. No eras parte de mi pasado. Tú eres mi presente. Pero, sí, tengo miedo de que la gente tenga razón. Y eso me atormenta. Ella respiró hondo. No se alejó. No gritó. Entonces habrá que demostrarles que están equivocados, respondió con una calma que yo no tenía. El amor no se mide en palabras bonitas, sino en las tormentas que decides atravesar con alguien. Y estábamos entrando en una. El amor no debería sentirse como un campo minado, pero en esa etapa cada paso parecía activar una nueva explosión emocional. Cuando pensaba que lo peor había quedado atrás, el pasado decidió tocar la puerta, literalmente. Una tarde, Isabella y yo regresábamos de hacer compras. Apenas entramos al edificio, la vimos junto a la puerta de nuestro departamento, Lucía. Mi ex esposa. La mujer que había destruido mi vida anterior y que, aparentemente, aún no sabía soltar. Se dio la vuelta y sonrió con esa mezcla de arrogancia y falsa dulzura que me fue tan familiar. Alex, dijo, como si no hubieran pasado años. Necesitaba hablar contigo. Isabella se quedó rígida a mi lado. Yo sentí el pecho apretarse. No era miedo, era rabia contenida. No tienes nada que decirme, respondí, intentando mantener la calma. Lucía ignoró mi respuesta y miró a Isabella de arriba abajo. Vaya, te casaste con ella, soltó con un tono venenoso. Si querías llamar mi atención, lo conseguiste. Isabella abrió los ojos, sorprendida y herida, pero mantuvo la compostura. No te confundas, repliqué. Nadie aquí piensa en ti. Esa historia terminó. Lucía soltó una risa incrédula. Por favor, Alex. Todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Lo hiciste para dañarme. Para humillarme. Sentí sangre arderme en las venas. No era solo su arrogancia, era su capacidad para reinventarse como víctima. Algo dentro de mí quería gritarle todo, su traición, su desprecio, las noches en las que me destruyó sin tocarme. Pero respiré hondo. Ya no era aquel hombre roto. No me das tanto poder, Lucía, le dije con voz firme. Mis decisiones ya no giran alrededor de ti. Isabella me apretó la mano. Su presencia me anclaba. Pero Lucía no se detenía. ¿Y tú?, le dijo a Isabella. ¿De verdad crees que te ama? Siempre vas a ser la sombra de mi nombre. Eres el recordatorio de que él nunca superó lo que tuvimos. Vi a Isabella tragar saliva. Su dolor me atravesó más fuerte que cualquier recuerdo. Basta, le dije con frialdad. No tienes derecho a venir aquí. No eres parte de mi vida. Ni de mi historia ahora. Tu historia empezó conmigo, soltó ella, como si fuera un triunfo. No, respondí, mirando a Isabella. Empezó cuando entendí lo que realmente merecía. Lucía apretó los dientes, derrotada en su propio juego. Dio media vuelta y se marchó con pasos furiosos, convencida de que aún tenía poder cuando lo había perdido hacía mucho tiempo. Cuando la puerta del elevador se cerró tras ella, el silencio quedó suspendido entre nosotros. Miré a Isabella, temiendo encontrar duda, pero encontré algo peor, dolor contenido. No quiero ser el eco de tu pasado, susurró. Me dolió porque lo entendía.
La amaba, pero el ruido del pasado a veces era más fuerte que nuestra voz. La abracé. No lo eres. Pero necesito demostrarlo, no solo a ti, sino a mí. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. No era resignación. Era guerra emocional. Una que íbamos a enfrentar juntos, o caeríamos separados. Lo supe ese día, el verdadero conflicto no era con mi ex, ni con los rumores. Era conmigo mismo. Y esa batalla apenas comenzaba. A veces la guerra más difícil no es contra otros, sino contra lo que el mundo te obliga a ver de ti mismo. Después del encuentro con Lucía, el ambiente en casa quedó cargado, como si camináramos sobre cristales. Isabella trataba de mantenerse fuerte, pero yo veía el brillo apagado en sus ojos. Y yo estaba atrapado entre mi pasado y el miedo de perder el único futuro que realmente quería. Las noches se volvieron silenciosas. No discutíamos, pero tampoco hablábamos profundamente. Yo fingía tranquilidad, ella fingía seguridad. Hasta que una tarde, mientras cenábamos, Isabella dejó los cubiertos y me miró fijamente. Necesito que hablemos, dijo, sin rastro de temblor en la voz. Sentí el estómago cerrarse. Asentí. Dime. No puedo seguir así, comenzó. No puedo fingir que no me afecta lo que dicen, lo que pasó, lo que vi en tus ojos ese día. Isabella, yo te amo, respondí casi al instante. Lo sé, y yo te amo a ti, susurró. Pero el amor no puede ser un refugio si siempre hay una sombra encima. Quiero saber si realmente estás conmigo, o si estás peleando contra algo que yo nunca podré vencer. La frase cayó como una piedra en mi pecho. Quise defenderme, justificarme, decir que ella era mi presente, no mi venganza. Pero las palabras se atoraron. Porque, en algún lugar profundo, yo también tenía dudas. No elegí amarte por tu apellido, logré decir al final. Pero si te digo que el pasado no me afectó, estaría mintiendo. Me hizo desconfiado. Me hizo duro. Me hizo temer sentir otra vez. Ella respiró hondo. No había reproche, solo verdad. Entonces necesitamos cerrar esa puerta, murmuró. No por ellos. Por nosotros. Fue entonces cuando tomé una decisión que me aterraba pero sabía necesaria. A la mañana siguiente, pedí una reunión con Lucía y el hombre que un día fue su amante y padre de Isabella. Él al principio se negó, pero mi mensaje fue claro, cerrar capítulos no es pedir permiso, es tomar control. Nos reunimos en un café neutral. Isabella no vino, esto era mi batalla. Ellos llegaron con posturas altivas, como si tuvieran algo que defender. Pero esta vez yo no era el hombre herido que ellos recordaban. Los miré directamente. Esta será la última vez que hablamos de esto, comencé con firmeza. Ustedes destruyeron una etapa de mi vida. No voy a fingir que no dolió. Pero no les debo nada. Ni explicaciones ni emociones. Lucía abrió la boca, pero levanté la mano para silenciarla. Me enamoré de Isabella porque es una mujer increíble. No porque sea tu hija, le dije al padre. Y no para lastimarte a ti, miré a Lucía. Si el mundo quiere inventar una venganza, que lo haga. Pero mi vida ya no gira alrededor de ustedes. No tienen poder aquí. No más. Ambos quedaron en silencio, sorprendidos. No esperaban serenidad. Querían ruido, drama. Pero la quietud puede ser más devastadora que un grito. Me levanté. Vivan con lo que hicieron. Yo ya lo hice. Y ahora sigo adelante. Salí sin mirar atrás. Afuera, el aire parecía más ligero. Cuando llegué a casa, Isabella estaba en la sala. Me acerqué, tomé su mano y le dije. Es nuestro turno. Sin fantasmas. Ella me abrazó fuerte, y sentí algo liberarse dentro de mí. No era olvido. Era libertad. Después de aquel encuentro, algo cambió profundamente. Tal vez fue cerrar la puerta frente a quienes una vez dictaron mi dolor. Tal vez fue mirarme al espejo y no ver a un hombre herido sino a alguien que decidió sanar. Pero lo que sentí al volver a casa fue claridad. Paz, incluso. Y no esa paz frágil que depende del silencio del conflicto, sino la que nace de una decisión firme. Isabella me observó mientras yo dejaba las llaves y me acercaba a ella. No dijo nada al principio, pero sus ojos lo preguntaban todo. Me senté frente a ella, tomé aire y hablé con la sinceridad que el amor maduro exige. No puedo cambiar lo que pasó, y no quiero fingir que nunca dolió, comencé. Pero ya no quiero pelear contra sombras. No eres una sombra de nada. Eres luz, y más de la que alguna vez creí merecer. Ella parpadeó, y aunque trató de disimular, una lágrima le escapó. Yo también tenía miedo, confesó. Pensaba, ¿y si siempre seré la hija de, si nunca puedo darte una historia limpia? Pero, tú y yo estamos construyendo algo que no comenzó con ellos. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos. Todo lo que viví antes solo me enseñó a valorar lo que tengo ahora.
No me casé contigo para vengarme. Me casé contigo porque contigo entendí lo que es amar sin perderme a mí mismo. Ella sonrió, una sonrisa frágil y fuerte a la vez. Te amo, susurró. Y yo a ti, respondí. Y quiero que lo que digan los demás deje de ser ruido en nuestra casa. Ese día, decidimos algo que se volvió nuestro pacto, no permitir que terceros escribieran nuestra historia. Empezamos terapia de pareja, no porque estuviéramos rotos, sino porque queríamos construir sobre bases sólidas, no sobre cicatrices. Aprendimos a comunicar miedos, no a esconderlos. Aprendimos que amar no es olvidar el dolor pasado, es elegir que no gobierne el presente. Los meses siguientes fueron distintos. Íbamos a cenas, y aunque siempre había alguna mirada curiosa o comentario malicioso, ya no nos afectaba igual. Isabella me tomaba la mano, yo la miraba con certeza, y en esa complicidad vencíamos rumores sin necesidad de palabras. Un día, incluso mi mejor amigo me preguntó: ¿de verdad no fue venganza? Sonreí, pero no con indignación, sino con madurez. Si hubiera sido venganza, habría perdido, le dije. Pero gané. No porque lastimé a alguien, sino porque elegí algo mejor para mí. Él asintió, entendiendo. El mundo siempre busca escándalo, pero la verdad rara vez es tan sucia como los rumores desean. La verdadera venganza, si es que había alguna, no fue casarme con Isabella. Fue ser feliz sin destruirme. Una noche, mientras Isabella dormía junto a mí, respirando tranquila, la miré y supe que no necesitaba explicarle nada al mundo. No necesitaba justificar mi amor ni demostrarlo como defensa. Porque la tranquilidad que ahora sentía, esa era mi victoria. Nosotros dos, solos contra los murmullos, pero completos dentro de nuestra verdad. El tiempo pasó, y con él las voces se apagaron. No porque la gente dejara de hablar, esa clase de bocas nunca descansan, sino porque dejé de escucharlas. La vida tiene una forma honesta de recompensar a quien se levanta sin rencor, no con aplausos ni trofeos, sino con tranquilidad. Isabella y yo construimos un hogar que no tenía espacio para fantasmas. Risas en las mañanas, café compartido sin prisa, planes que hablaban de futuro y no de cicatrices. Y aunque aún quedaban rastros de dolor en mis recuerdos, ya no eran heridas abiertas. Eran parte de mi historia, sí, pero no dirigían mis pasos. Un día cualquiera, uno de esos que no está destinado a ser especial pero termina marcando algo profundo, recibimos una noticia que selló nuestro camino: Isabella estaba embarazada. Recuerdo su temblor al decírmelo, la forma en que sostenía la prueba como si fuera frágil, como si temiera que yo no estuviera listo. Pero lo que sentí no fue miedo, sino una ola cálida que me llenó de certeza. La abracé tan fuerte que casi lloramos sin control. Vamos a ser una familia, susurré. Ella rió entre lágrimas. Ese momento, ese instante puro, fue la prueba final. El amor que habíamos forjado no nació de rencor, sino de reconstrucción. Y fue allí, con la felicidad tocando la puerta, cuando el pasado decidió hacer un último intento de colarse en nuestra vida. Me crucé con Lucía en el supermercado. No hubo palabras hirientes, ni arrogancia, ni tragedia dramática. Solo dos personas que alguna vez se hicieron daño, de maneras distintas, cruzando miradas. Ella también había envejecido un poco, y en sus ojos ya no vi altivez, sino cansancio. Nos saludamos con un gesto mínimo. No había odio, no había necesidad de decir nada. Ella sabía que había perdido mucho más de lo que yo jamás podría quitarle. Yo sabía que mi vida ahora era mía, no una reacción a la suya. Cuando me alejé, sentí libertad. Verdadera, total. Esa noche, mientras Isabella y yo estábamos sentados en la terraza viendo las luces de la ciudad, hablé desde la calma más honesta que había conocido. Ya no vivo para cerrar heridas, le dije. Vivo para abrir caminos contigo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y, con una voz suave, respondió: lo logramos. No porque la gente dejara de hablar, sino porque nunca dejamos que escribieran nuestra historia. La miré y vi el futuro en sus ojos. No perfecto, no garantizado, pero nuestro. Y eso era suficiente. El mundo puede inventar motivos, puede intentar reducir el amor a un rumor barato, puede tratar de ensuciar lo que no entiende. Pero al final, lo que importa no es lo que dicen, sino lo que construyes cuando nadie está mirando. Me casé con la hija del amante de mi ex esposa, sí. Pero no fue una venganza. Fue mi renacimiento. Y la verdadera paz no es que todos crean tu verdad. La verdadera paz es que tú puedas vivirla sin pedir permiso.